bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las emociones que pueden surgir al cultivar suculentas. Para mí esto es un día a día porque tengo muchas suculentas y tengo suculentas de más. Literal tendría que buscar ayuda para que al menos una persona me ayude a cuidar mis suculentas. Y creo que una de las fuentes de todo esto de tener suculentas, algo que te va a causar muchos problemas, son las suculentas que son muy caras. Mientras más caras sean las suculentas, más te vas a estresar. A mí me pasa que si tengo suculentas muy caras, me suele dar mucho estrés de que se vayan a pudrir. Entonces, una de las recomendaciones que te daría es que no compres suculentas muy caras a menos que tengas experiencia en trabajar con ellas. Cuando una suculenta cara se te llega a marchitar o pudrir, es una de las peores cosas que pasan. Nos sentimos mal, nos preocupamos, nos angustiamos, sentimos que no estamos haciendo bien las cosas y estas emociones no son nada positivas. Pero como te menciono, suele ser por la presión que llegamos a tener de que la suculenta es muy cara. Cuando te pase que la suculenta es muy cara, pues es muy probable que si se te marchita te llegues a sentir muy mal. Entonces, sí es bueno no tener tanto dinero invertido en suculentas. Siempre es mejor mantener como que cierto nivel ahí, porque de verdad, amigos, que hay personas que llegan a gastar mucho dinero en suculentas. En otro video hablaremos sobre esta situación de cuando tú gastas suculentas para llenar vacíos emocionales, porque también se da. Entender que el gusto por el jardín te debe de hacer sentir paz, tranquilidad. Cuando tú empiezas a sentir que como que algo no va bien, que estás estresado o que tienes sentimientos muy encontrados o negativos, pudiera ser que necesites recapacitar más sobre tu jardín y sobre cómo estás llevando las cosas. De verdad que esto me ha pasado a mí en múltiples ocasiones. Uy, y que también hablaremos del síndrome de Stendhal porque hay personas que cultivan suculentas y les suele llegar a dar el síndrome de Stendhal. Este es un síndrome sobre la belleza, que la belleza te puede como que a llegar a tener sensaciones, emociones corporales muy fuertes. Yo lo he llegado a sentir tanto con violetas africanas, con orquídeas o con suculentas. Cuando tienes unas suculentas muy bellas en tu jardín y que tienes muchas variedades, sí te llega a tener esas emociones, esos sentimientos. Incluso cuando estás viendo catálogos de suculentas, estas emociones llegan a salir. Y no es que todas las emociones sean negativas, pero es bueno que las vayas conociendo, porque imagínate, vas a una exposición de plantas, también por la edad, y que tengas un ataque de que el síndrome de Stendhal se te subió y que te empieces a sentir como mareado o que llegues a sentir que te va a dar una taquicardia emocional de que dices, ay, es que siento que me estoy asfixiando, me falta el aire, pues que sepas que es por ese síndrome, porque de verdad que lo he llegado a ver y también lo he llegado a ver en otras personas. En una ocasión te cuento que hice una gran venta de suculentas, vendí muchos bebés, vendí suculentas y las di a un precio muy accesible. Llegaron varias personas y las personas se volvieron locas, literal. Yo fue una de las primeras veces que me impresioné sobre el mundo de las suculentas porque literal les dio ese síndrome de que la gente se sentía desesperada y parecía que no traían cabeza. Fue muy extraño para mí y fue muy irreal ver cómo personas que les gustaban tanto las suculentas se ponían como mal, o sea, fue hasta, no que me diera miedo, pero fue muy extraño. Yo nunca había vivido esa situación porque era una, imagínate, una colección grande de suculentas con suculentas raras, la gente se volvía loca y luego a precios muy económicos, pues más. Pero dije, esto no es normal, esto es como que es raro. Y las primeras veces que tú inicias en el mundo de las suculentas, pues no te das cuenta. Entonces sí es importante conocer también las sensaciones del conocido síndrome de Stendhal para que si te llega a dar sepas por qué es. Que no vayas tú a pensar, ay, es que fue la presión o que está temblando. No, es que nos gustan tanto las suculentas que llegamos a tener emociones, sentimientos o nos llegan a pasar cosas emocionalmente hablando que nos pueden sacar de balance. Entonces, tener muchas suculentas muy bellas es bonito, pero también saber aprender a disfrutarlas y que no sea un disfrute como tan exagerado también es bueno. Porque luego tenemos suculentas bien bonitas que dices, ay, qué suculenta tan bella, me encanta, que me emociona y todo. Y luego tenemos cada vez más y más y más y más y podemos caer como en situaciones de acumular suculentas. Yo te puedo decir, yo era un gran acumulador de suculentas.
He hecho mucho trabajo introspectivo, he buscado mucho la autosanación, pensar en ese tipo de cosas me ha ayudado mucho porque si no tendría más y más suculentas y no se trata de acumular plantas. Realmente el jardín sano se trata de disfrutarlo. No de que estés estresado, no de que estés con los nervios de punta, no que tengas tanta suculenta que no puedas pasar. Recuerda que si tu jardín tiene ya demasiadas plantas, quizá debas empezar a cuestionarte si de verdad necesitas más. Uy. Entonces es muy importante esta situación que la vayas deliberando y decir sí. Piensa que las plantas son como mascotas, pues hay personas que a lo mejor ya que tienen 50 perros, 60, 70, 100 perros en una casa, no es sano para nadie. Cuando estamos hablando de que a lo mejor es un centro comunitario de perros, a lo mejor es un centro donde se dedican a cuidar a los perritos, es diferente. Lo mismo pasa con las personas que tenemos nuestros canales aquí en YouTube, pues de algún modo es un trabajo, tenemos que hacer muchos videos, pero tampoco es sano tener tantas suculentas. Esos jardines que ves así que tienen miles y miles y miles de suculentas no es sano para las personas que las están cuidando, a menos que sea un negocio. Cuando ya tienes no sé, pues, ¿qué número te parece a ti? Déjame saber en los comentarios. ¿Qué número de suculentas tú crees que es normal? Para mí ya tener 50 suculentas ya es mucho trabajo. Ya es mucho trabajo 50 suculentas. A lo mejor 100 suculentas ya es del doble de trabajo, pero si hay personas que tienen 300, 400, 500 suculentas, es un exceso de trabajo. Y entonces, en vez de que esto sea un hobby, de algo que disfrutas, es otro trabajo que tienes, porque cuidar las suculentas cuesta mucho. Si ya tienes más de 100 suculentas, ya hasta te deberían de pagar por cuidar esas suculentas y quizá debas pensar en comenzar a vender algunas plantas o comenzar a hacerlo un negocio. Cuando tú ya tienes muchas suculentas, a veces lo más sano es convertirlo en un negocio porque si no se vuelve algo muy cansado. Depende también de cada persona. Habrá personas que si en suculentas no se les haga mucho trabajo y tengan mucha energía o tengan mucho tiempo, puede ser. Pero también el otro punto es hablar respecto a la calidad de vida que tienen las plantas. Si tú tienes muchas plantas, esas plantas van a empezar a tener menor calidad de vida. No se trata de cantidad, se trata de calidad. Yo prefiero tener 50 suculentas que estén felices, que estén bien cuidadas, que tener 1000 suculentas descuidadas y en mal estado. Y desgraciadamente a mí me ha pasado en muchas ocasiones que por tener un exceso de suculentas no las puedo cuidar todas. No me alcanza el día ni siquiera para hacer los videos, no me alcanza el día para mis violetas, para mis orquídeas, no me alcanza el día para otros trabajos que tengo, no me alcanza el día para cuidar suculentas, a veces no las riego y se empieza a esto a convertir en un estrés. Pero bueno, yo tengo un canal de videos aquí en YouTube, pero si tú no tienes un canal de videos en YouTube, si ese no es tu trabajo y comienzas a cansarte, quizás sea bueno que te plantees por lo menos no comprar ya suculentas. Siento que es sano no seguir acumulando y acumulando y acumulando, porque si no caemos en un ciclo vicioso que la verdad no es nada agradable. Entonces es muy importante que consideres estas circunstancias. Sobre la situación del estrés que nos causa cuidar el jardín, esto se va a desarrollar cuando empiezas a tener de más. Siempre que tú tienes de más vas a empezar a estresarte. Cuando tú tienes 20 suculentas, 30 suculentas, es más fácil trabajarlas, es más fácil cuidarlas, es más fácil tenerlas bonitas. Pero también tenemos que hablar que el mercado, la industria, de algún modo te impulsa a comprar la nueva suculenta que acaba de salir, de algún modo te impulsa a consumir más suculenta, comprar más tierra, comprar más macetas, tener las plantas bien bonitas, comprar estantes, comprar jarrones, comprar, porque a final de cuentas vivimos en un sistema capitalista que siempre nos está exigiendo comprar y comprar y comprar y comprar y comprar, y vas al invernadero y gastas de más o estás gastando exageradamente en plantas. Esto también es verdad que llega a pasar. Hay que entender que esto de las redes sociales de algún modo es una fantasía. Debes de aprender a disfrutar ver los videos, disfrutar ver el internet, pero no necesariamente tener que comprar. Y si vas a comprar es importante y para mí es sano que hagas un presupuesto, saber si realmente lo necesitas o si ya no necesitas aquello o aquello. Si de plano no puedes controlar estas emociones de acumulación, yo de verdad te pido, haz un negocio, crea un negocio de esto, comienza a vender plantas, pon un invernadero, porque ya estás trabajando, tú ya trabajas en ese invernadero, ya trabajas con esas suculentas, pues
por lo menos que le saques más dinerito y que puedas vender los excedentes. Hay personas que quieren poner cada vez más plantas. Lo he visto con muchos compañeros de aquí de redes sociales que ya tienen unos jardines que se desbordan, que ya tiene que entrar el marido a cuidar las plantas, que ya tiene que entrar el hijo a cuidar las plantas, que hay incluso influencers que hasta se han divorciado de sus esposos por tener tantas plantas. Ha llegado a pasar, yo solamente digo lo que sé y lo que he visto, pero sí ha llegado a pasar. ¿Por qué? Porque la planta te exige tanto tiempo, porque la planta te exige tanto que el tiempo que tú le dedicas a lo mejor a tu esposo, a la relación con tu novio, a tus hijos o a ti misma, empieza a disminuir, empieza a disminuir y empieza a disminuir y cada vez se lo dedicas más a las plantas porque las plantas son delicadas y requieren mucho trabajo. En otro video hablaremos de qué puedes hacer para mejorar esta situación. Para mí es muy importante que tengas un invernadero y que tengas muy bien delimitada la área en la que vas a tener plantas. Ya cuando las plantas empiezan a entrar a tu casa, a tu sala, a tu comedor, a tu sala, porque a mí me ha pasado, que empiezan a entrar a los cuartos, en los pasillos y empiezan a abarcar estas áreas de tu casa, quizá quieras replantearlo como un negocio. A veces sería hasta muy positivo que estas plantas, si tú vas a tener un invernadero de suculentas, las conviertas en un centro de reproducción de suculentas, generes ingreso y saques todas esas plantas de tu casa y te la lleves a un local al que puedas rentar y que ahí puedas vender y que ahí puedas cultivar y que lo hagas un trabajo, también podrías planteártelo. Y en caso de que tú digas, no, Chuyito, para mí no me gustan los negocios, no quiero hacer un negocio de esto, empezar a poner límites sanos sobre la cantidad de suculentas que empiezas a tener, porque sí, la acumulación de las suculentas existe y la mayoría hemos pasado por ahí. Pero lo que no es sano es vivir tristes, estresados de que si la suculenta se te pudre, no es sano vivir estresado por no tener espacio. Tampoco es sano cuando las suculentas empiezan a interferir en tus relaciones sociales. Este es un tema del que casi nadie habla porque tenemos que comprender que el sector nos pide todo lo contrario. Yo debería de estar incentivándote y decir, compra más suculentas. Si te cabe una suculenta, te caben otras dos, te caben otras tres. Tú ve allá, ve acullá, ve a la industria, compra más plantas. Porque esta industria se mantiene gracias a que tú consumes cada vez más plantas y yo tendría que ser, sí, vamos a Puebla a traer plantas, vamos a Xochimilco a traer plantas, cada vez más plantas. No te caben las plantas, compra un terrenito para que tengas más plantas. No te caben las plantas, renta otro lugar para que tengas más plantas y llénalo cada vez más y más y más y más de plantas. Ese debería de ser mi trabajo, creo que no lo estoy haciendo bastante bien. Pero sí es importante que definas límites en tu jardín para tener un jardín feliz y sobre todo para tener emociones sanas respecto a tu jardín. Te lo dice una persona que ha tenido muchas plantas, que se me han marchitado muchas plantas y que he pasado por aquí en un ciclo interminable, interminable de plantas, interminable de trabajo. Es importante que delimites muy bien las áreas de tu jardín si tú no te vas a dedicar a esto al 100%, si no quieres hacer un trabajo de esto. Define muy bien, hasta aquí voy a dejar de plantas, define también el número de plantas que tienes que tener. Eso es muy difícil para la mayoría de jardineros. Es como decir, ¿cuánto es el límite de plantas que debe de haber en este espacio? ¿20? ¿30? ¿50? Porque ya cuando tenemos 100, 200, 300 ya nos estamos pasando de ese límite y quizá ahí ya no sea sano. Espero que te haya gustado este video. Yo soy Chuyito Jardinero. Don Suculento, te mando muchos besos y saludos y por favor déjame aquí cómo resuelves tú el problema del exceso de suculentas. Nos vemos. Hasta la próxima.